Bienvenidos a La Voz de Todas. Hoy tenemos una invitada excepcional con 20 años de experiencia en la natación paralímpica, 3 Juegos Paralímpicos y un impresionante récord de 30 medallas mundiales y europeas. Además de sus metas deportivas, es conferenciante, comunicóloga y coach. También es cofundadora de la Fundación Punto de Vista y autores del libro Medallas de Chocolate. Y ella es Carla Casals. ¡Bravo! Bienvenidos a La Voz de Todas, un podcast de Alba y Carmen, todos los domingos a las 6. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada. Bienvenida. Contenta de estar aquí con vosotras. Sí. Nosotras encantadas de tenerte aquí. Sí, un placer enorme. Cuando me lo dije Carmen, dije, sí, es wow. que yo vi que nos habías dado like a una publicación. Sí, porque me gustó realmente. Sí, y te estuve cotillando y abrí a Alba, le envié un mensaje a Alba al momento diciéndole, No, mira, Sara, me gusta qué esta guay. chica. Bueno, ya ves, como si... Y yo, tírale, le tenemos que hacer una entrevista. Sí, fue muy guay por nuestra parte. Contenta. Antes de empezar siempre la entrevista y para quitarnos un poco los nervios, hacemos como 2 temáticas. La primera es que nos cuentes un momento ridículo que recuerdes de tu vida. Sí, así resumidito. Bueno, tengo muchísimos. Al no ver, tengo muchísimos. O sea, desde que hoy me he equivocado y en lugar de comprar lentejas he comprado azuki, era un color parecido, pero no era el mismo producto. Bueno, mi entrenador era una persona calva y hablar con todos los calvos del mundo pensando que eran él y luego no eran él. Bueno, y así, pues gracioso. Y con la realeza tengo un momento gracioso y ridículo también. ¿Ah, sí? Me tocó presentar al volver de los Juegos de Río un evento en un ministerio. Y bueno, venía la infanta Elena, bueno, que ahora no es infanta, pero total, que me dijeron, ella no va a hablar, o sea, cerrará el acto la ministra, tú sobre todo no le des paso a la infanta. Y yo, vale. Entonces van haciendo el acto, habla ya la ministra y yo digo, bueno, pues muchas gracias a todos, ahora subí todos los deportistas y escucho, Carla, que la infanta quiere hablar. Y se ve que me estaban haciendo señas así, con la cabeza y guiñando el ojo, pero yo no veo. Entonces no me enteré absolutamente de nada. Entonces habló y yo, cuando dejó de hablar le dije, disculpe mi torpeza, Alteza. Me quedé una rima pareadísima, todo el mundo se puso a hablar. Bueno, fue bastante ridículo el pareado. ¿Y lo dijiste en voz alta? O sea, sí, te escuchó dije, todo el mundo. Claro, dije, disculpe mi torpeza, Alteza. Y bueno, sí, sentí ridículo. Pero luego me felicitaron desde protocolo porque en lugar de dejarla mal a ella, pues quedé mal yo. Fue la felicitación que recibí. ¿Ella se rió o no? Sí, luego me fui a disculpar en serio y bien, se rió. Muy bien, sí, graciosa, es bastante graciosa. Todo el mundo tiene esta historia, la verdad. Pues es la primera que me ha venido, pero luego saldré y diré, mierda, les tendría que otra. Es que todos tenemos muchos momentos. Sí. Y la otra temática antes de empezar también es que nos digas una persona que ahora mismo te haga muy feliz. Mi pareja. Qué bonito. Sí, la verdad que tengo mucha suerte de tener una relación sana y con mucha comunicación y me soy muy orgullosa, porque igual es un punto que no estamos ninguno de los dos en el mejor momento de la vida, pero el cómo nos estamos queriendo, ¿no? Y acompañando me parece muy bonito. Si te parece, empezamos ya un poquito con la entrevista. No sé si porque tu primera competición fue a los 9 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empieza todo eso? ¿Cómo empiezas a nadar? Pues por casualidad. Yo tengo muchos hermanos. Ahora somos 5, pero en ese momento éramos 4. Un hermano mayor y luego las 3 vasonas, trillizas. Uh-huh. Y en mi casa nadie había cogido un avión ni viajado. Y a mí me propusieron ir a antes de empezar a entrenar, me propusieron ir a una competición a Madrid. Y yo soy de Barcelona, con lo cual, y se iba en avión. Y dije, vale, pues yo quiero ir, claro. Solo por ser la primera de mi casa que se va de excursión, ¿no? Y coges un avión y encima me dieron chocolate en el avión, o sea, fue un plan perfecto. Y luego gané una medalla en esa competición y ya fue como, pues mira, pues se esto me da bien. Pero nunca habías nadado antes. Había hecho cursillos de natación, pero no nadaba en serio, ni me había planteado competir. Mucha gente que luego conocía a los 6 años ya estaban en clubs de natación. Yo no, yo había aprendido a nadar, pero sin más. Y jolín, descubrí como un entorno nuevo. Además era una competición con personas con discapacidad y yo en mi vida diaria no tenía mucho contacto con personas con discapacidad. Claro. Y entonces como conocía a otros niños y niñas que les pasaban cosas parecidas a las que me pasaban a mí, ¿no? Y ese sentimiento de esta gente me comprende también supongo que me enganchó.
un poco todo, ¿no? Me enamoré del deporte y de lo que me ofrecía, ¿no? Competir, viajar, conocer a gente, estar fuera de casa, ¿no? Claro. Sí. Y a partir de ahí empiezas ya como a entrenar Sí. para paralímpicos o no. Sí, ya después de eso ya empecé a entrenar, bueno, cada año un poquito más, y a los 14 años es cuando me clasifiqué para mi primer campeonato de Europa. Para esa época ya estaba doblando eso, o sea, yo entrenaba a las 6 de la mañana antes de ir a clase y luego después de clase volvíamos a entrenar. Wow. Y ya me clasifiqué a los 14 años para mi primer campeonato de Europa absoluto y como que ya no paré, ya estaba ahí metida en el meollo y además iba ganando, o sea, como que una vez te metes dentro ya estás ahí. Ya, En la rueda, ¿no? Sí, porque ya es, bueno, pues el siguiente objetivo, el año que viene que hay mundial, pues mundial. Bien, o sea, como que vas tachando, haciendo checks de las competiciones que hay y mi vida, de hecho, muchos años de mi vida están marcados cuando me preguntan ¿cuándo fue que pasó no sé qué? Y yo pienso, vale, Berlín 2011, vale, pues pasó. O sea, como que lo asocio todo a la competición de referencia de ese año, ¿no? Pero también para una niña quizás es mucha presión, ¿no? Quizás. La verdad es que puede ser, o sea, depende mucho del entorno que tengas. Claro. Y de la personalidad. En mi caso, yo creo que el entorno era favorable. En mi casa no tenía unos padres que presionaran para que yo ganara o compitiera. De hecho, era más tendencia de, bueno, si estás cansado, ¿no? Si estás cansado. Que yo he visto luego padres de no te saltas ni un entreno, Claro. y ellos eran mucho más flexibles en esto, ¿no? Y era más yo la que por carácter me ponía una exigencia extra y una presión encima. Y yo me la puse desde el principio, eso es verdad. Y me limitaba mucho a la hora de competir porque me entraba toda la ansiedad. O sea, luego de mayor o de más mayor me di cuenta de que era ansiedad, ataques de pánico o cosas que yo no sabía explicar. Claro. Pero yo entrenaba muy bien, disfrutaba mucho entrenando, pero a la hora de la competición, cuando había que demostrar, ahí es donde la mente me fallaba y tardé años en poder reeducar esto y revertir la situación. Porque eran muchas horas de entreno. Es decir, tú tenías 14 años, muchas horas se las ocupaba, por ejemplo, el típico instituto. Sí. Y luego de entreno, ¿cuántas horas más o menos al día te conllevaba? Pues al final hacíamos, o sea, por la mañana entrenaba cada día, de lunes a sábado, antes de ir a clase, y luego había 3 tardes que doblábamos sesión. Al principio. Y luego ya cuando ya me fui a entrenar al CAR de Sant Cugat, pues seguramente eran más horas. Al final, normalmente decimos que son unas 6 horas al día de media de entreno. Sí, pero claro, a eso le tienes que sumar también el descanso. O sea, que no solo las horas que tú estés entrenando en el gimnasio o en el agua, sino que es importante que descanses para que recuperes. Claro. O sea, al final, cuando eres deportista de élite, ya es 24/7, porque incluso cuando estás de vacaciones, o yo al menos desde mi exigencia lo viví así, incluso estando de vacaciones era como, vale, estás de vacaciones pero no te pases, porque luego empieza la temporada y pues la comida, el sueño, Claro, es que es todo, no es solo el entrenar, sino cuidar tu dieta, ¿no? Sí. Y cuando te ibas de vacaciones con tus padres, por ejemplo, ¿había eso también o no? Pues es verdad que yo tengo la sensación que durante muchos años apenas tenía vacaciones, o sea, descansaba 15 días al año. O sea, eran muy pocas vacaciones, porque igual la competición se acababa muy tarde, pero el club ya empezaba a entrenar pronto, se me juntaba que igual yo acababa la temporada más tarde yo entrenaba en un club con personas sin discapacidad, entonces mis competiciones iban un poco diferentes a las suyas. Vale, sí. Y entonces igual yo acababa la temporada más tarde y como luego quería empezar normal, pues hacía menos tiempo de descanso. Mi percepción es que me perdí muchas vacaciones o renuncié a muchas cosas, a vacaciones, claro, a viajes, a lo típico viajes con amigos de joven y así, pues... Tuviste que sacrificar mucho por el camino, ¿no? Yo me gusta más decir renuncias, porque yo creo que, o sea, bueno, yo elegí hacer eso. Claro, entonces, para mí la palabra sacrificio, que la usan muchas personas en el mundo del deporte, no como que lo de sacrificio lo veo una cosa como súper gorda y como muy dolorosa. Sí, a ti te gustaba, ¿no? Lo que claro. estabas También lo elegiste tú. Y no había esa presión de casa de tienes que... Claro. Eran renuncias que hacía yo. Y obviamente que pierdes cosas. Y mi vida ha sido diferente que la de mis hermanas o de gente de mi edad o de otras personas que daban conmigo que se lo tomaban diferente, ¿eh? Pero como yo tenía muy claro lo que quería hacer, era como súper consciente con eso. Llevaste a la par estudios con natación, entiendo. Sí, y me iba muy bien, ¿eh? Sí. Porque yo elegí
estudiar comunicación audiovisual, pese a tener una discapacidad visual. Y una madre que me decía, ¿estás segura? Que pone visual, Carla, o sea, bueno. Pero quería hacer algo estudiar algo que no, como para salir del deporte. Obviamente había carreras relacionadas con el deporte que también me gustaban, porque yo cuando elegí que estudiar quería hacer 27 cosas diferentes, pero dije, haz algo que no tenga nada que ver, porque así tu cerebro como que desconecta, ¿no? Y realmente cuando iba a clase o con mis amigas de la uni, era como otro mundo. No tener que estar hablando siempre de mínimas, de competiciones, Sí, te fue bien. de deporte, ¿no? Y gente que no tenía por qué entender lo que yo estaba haciendo. Y en mi casa les gusta el deporte, pero no son expertos en natación. No tengo unos padres que fueran nadadores. Entonces tampoco había esa cosa de, pero es como de preguntar de más. Bueno, saliste un poco de tu zona de confort. O sea, al final tu zona de confort era la natación, ¿no? Sí. Y el deporte de élite. De hecho, cuesta mucho retirarse por eso. Porque, aunque sea duro y exigente, que lo es, o sea, lo es, pero se convierte en tu rutina. Sí. Y decidir retirarte es salir de una zona de confort que es desagradable muchas veces porque es exigente, es duro físicamente, mentalmente, pero claro, es lo que conoces. Entonces, sí. Y para la gente que no entienda, porque yo al menos estoy como súper desvinculada de este mundo, ¿cómo se llega a jugar en los Juegos Paralímpicos? Es decir, ¿vas haciendo competiciones que es como por rankings? ¿Cómo funciona en el caso el caso de la natación es por una marca mínima que que te pone tu país. Bueno, hay dos marcas. Una que pone el Comité Paralímpico Internacional, como que todas las personas de todos los países mínimo tienen que nadar esta prueba en este tiempo, y luego cada país pone las suyas. Pues en función del nivel de este país, pues deciden, ¿no? Aquí normalmente han sido marcas bastante exigentes porque en deporte paralímpico normalmente hemos estado siempre en posiciones de medalla o de final como mínimo, ¿no? Entonces se eligen unas marcas en función del ranking, pues igual pues ponen dos mínimas, la A porque va seguro y la B depende de las plazas que luego el país tenga. Entonces, que esa es otra, ¿no? Entonces igual cogen el tercer tiempo del ranking para asegurarse que si te has hecho esta mínima estarás luchando por medallas. Y un poco hacen así. Entonces tú tienes un periodo de tiempo en el año para hacer esa marca y si la haces vas y si no, pues no. Y luego están las plazas que haya ganado cada país para participar. ¿Cuál fue tu primer juego paralímpico? Tenía 17 y era en Atenas, 2004. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es con 17 ¿cómo años llegar ahí? Pues es que yo no le di ninguna... O sea, claro, yo venía de ganar medallas en o sea, con 14 ya gané medallas en mi primer campeonato de Europa. O sea, normalicé lo de ganar como que no me costó. Claro. Al año siguiente tenía mundial y volví a ganar. Al año siguiente había otro mundial y hice 2 oros, 2 platas, 2 bronces. Como que iba creciendo el medallero personal, ¿no? Si tienes, 30 medallas mundiales y europeas. Sí, es por eso que en cierto modo como que normalicé y voy, nado y algo gano, ¿no? Sí. O sea, y aún así lo vivía con mucha exigencia, no lo disfrutaba, pero no pensaba que no podía. Bueno, no sé, era una cosa rara. Como eras muy joven, ¿no? Yo creo que... era muy joven. No era consciente de nada. Ni de lo que estaba haciendo, ni lo difícil que podía ser, ni lo diferente. Para mí era... igual volvía con medalla y mi casa, mi familia, o amigos así, ¡ay, qué bien, has hecho medalla mundial! Y yo, me ha salido fatal porque no he hecho la marca que quería hacer, en lugar de estar contenta con la medalla. Yo siempre era como que... Podías más, o sea... Sí, quería más, no lo vivía sanamente. Entonces, fui ganando estas competiciones y llegó el año de los Juegos, para estos primeros me clasifiqué sin problema, con lo cual tampoco me costó cómo ir, y me puse mala 3 semanas antes. Estábamos entrenando en Sierra Nevada y cogí otitis, laringitis, faringitis, y estuve 3 semanas tomando antibióticos sin poder meterme al agua, y se pierde muchísimo, o sea, bueno, es que no... Si te digo que estaba haciendo 15 días de vacaciones, de repente 3 semanas con antibiótico y sin meterme a nadar, es que perdí todo, ¿no? Y llegué a los Juegos, no sé ni cómo me metí en la final y perdí. Y entonces yo los primeros Juegos los viví llorando, como súper frustrada, sintiéndome súper fracasada y como una vergüenza de qué mierda has hecho, ¿no? Sí, como mucha ruina, ¿no? Y que no tenías mucha relación con perder. No, quizás no habías aún... eras muy joven también. Era muy exigente. Y entonces, sí, sentía...
como que había decepcionado a toda mi familia, como que no había conseguido el objetivo. Y de lo que me di cuenta allí es que lo que estaba perdiendo no era la medalla, sino la oportunidad de disfrutar. Y porque al final estaba en unos juegos y no le estaba dando ninguna importancia y son cada 4 años, yo qué sé si a los siguientes iba a llegar. Claro. Y de repente me di cuenta de que había desaprovechado la oportunidad de mi vida, que no existía tampoco la salud mental. Entonces, la etiqueta que a mí me pusieron es: entrena bien pero compite mal, la caga compitiendo, se caga compitiendo. Eran esas las frases que yo sabía que habían en mi entorno, ¿no? Wow. Y yo lo asumí como es verdad, pero en ningún momento se me dio la posibilidad en esa época se veía como una debilidad, en lugar de decir, no, es que un psicólogo deportivo tiene que formar parte de tu equipo. No, y que por un fallo, es decir, tú ya habías ganado europeas, mundiales... Sí, pero sin competir bien, o sea, imagínate, ¿no? O sea, claro. Que había tenido suerte. Bueno, Sí, que te lo achacaban a la suerte más a una mujer que lo había conseguido, coño, que está allí por algo, ¿no? Y que aun haber conseguido esa medalla, si hubiese podido controlar mi mente, el resultado hubiese sido más bueno. ¿Lo tuviste saludable. en algún momento al acompañamiento de forma efectiva que tú dijeras, por fin me están ayudando en este sentido? Bueno, cuando entré con esta primera experiencia te aseguro que no, pero luego cuando entré al CAR sí que, bueno, pues cambié de profesional y me sentí un poco más acompañada, pero creo que ahora funciona mucho mejor. Creo que ahora hay muchísimos más profesionales, más formados y más especializados. También es normal, claro, ¿no? Que con el tiempo se va viendo la necesidad o se va validando esa necesidad, con lo cual hay más expertos y más personas que realmente ejercen ese trabajo, ¿no? Porque después de esta carrera, carrera, ¿cuándo vuelves a competir y cómo es esa competición, ¿no? Porque después de toda esta presión que te ponen de que fue tu error, tu culpa, ¿cómo es volver a competir? Yo, a ver, me la ponía yo, la presión. O sea, lo otro existía, pero claro, bueno, no sé, claro. Bueno, un cúmulo. Sí, un cúmulo de muchas cosas. Exacto. Es que tampoco, yo seguí en la rueda. Era como, vale, pues yo quiero ir a los siguientes juegos. Es verdad que en Atenas hubo una frase que me cambió un poco la vida y la perspectiva que me mandó mi padrastro, que era, no fracasa quien cae, sino quien no se levanta. Y eso me hizo clic. Y además, como en esa época no había redes y tal, no teníamos tanto bombardeo de información de input, sí. Y igual puede sonar un poco Mr. Wonderful, pero a mí me hizo clic. Yo dije, vale, pues es verdad, si me quedo aquí regodeándome en mi tristeza y en mi miseria, no hago nada, ¿no? Entonces, bueno, hubo una época que pues me fui a entrenar al centro de alto rendimiento, o sea, como que fui tomando varias decisiones que también iban cambiando los recursos para poder entrenar, ¿no? A mejor. Y iba mejorando y como que fueron pasando las cosas. Pues seguía ganando medallas en campeonatos internacionales, iba mejorando cosillas de mentales, pero no, muy poco, visto en perspectiva, muy poquito. Pero no fue hasta los Juegos de Pekín, hasta los siguientes Juegos, que realmente no hice un clic de decir, esto tengo que cambiar, la forma de vivir esto la tengo que cambiar. Porque ahí quedé medalla de chocolate, ¿no? Quedé cuarta. Y quedé cuarta porque realmente me falló la cabeza, pero clarísimamente, ¿no? Yo estaba súper fuerte, en el mejor año de mi vida, no estaba reventando todas mis marcas, y cuando llegué a la final del 100 mariposa, ¿no? Nos habíamos clasificado una amiga y rival juntas para como segunda y tercera. Ella había corrido un poco más por la mañana. Y ella salió del agua diciendo, ostras, Carla, yo me he notado muy bien. O sea, como me hundió. Porque ella se había notado bien. Ella se había notado muy bien, creía que podía correr más por la tarde, y yo todo este mensaje era como me fui haciendo pequeña y fui a nadar por la tarde con dudas, con miedo, sin confianza. O sea, se me borró todo. Y nadé fatal y quedé cuarta. Y entonces salí llorando, un drama que no veas, pero un drama de ser muy consciente que la había cagado yo. O sea, ahí sí que era consciente de... Ahí sí que notaste el error. Sí, porque 4 años atrás, aunque yo creo que también había esa parte, como venía envuelto de haber estado mala, antibióticos, o sea, físicamente tampoco podía. Entonces, bueno, había como más motivos, ¿no? Pero ahí no, ahí era un mental break total que me había arruinado el momento. Y en el minuto de mi vida no estuve.
Y entonces como esto lo tengo que cambiar, ¿no? Y ahí empecé pues a pintarme como una carita sonriente en la mano antes de nadar. Me inventé como este mensaje para decir, vale, Carla, ya basta de llorar. O sea, déjate el victimismo. O sea, como fui muy consciente de que yo lo estaba viviendo mal. Y como empezar a equilibrar esta exigencia, pero el ponerle el disfrute, porque es lo que os decía, yo estaba eligiendo todo lo que... O sea, eran decisiones libres, no me estaba obligando a nadie ni a entrenar, ni a competir, ni a nada. Entonces era como, tía, cambia el chip también, y vívelo desde otro lugar. Y entonces ahí ya empecé a disfrutar. Y me ayudó mucho a darle una vuelta a cómo me tiraba a nadar. Es verdad que seguía viendo pero fui como aprendiendo a gestionarlos mejor. Lo que pasa es que yo creo que no fui capaz de conectar o aprender lo que significaba la ansiedad, los ataques de pánico y eso, hasta que no perdí el ojo derecho, unos años más tarde, porque eso o sea, como me paralizó tanto la vida y todo, fue como, ostras, ahora sí que me están pasando cosas internamente, ¿no? Y no fui como consciente hasta ese momento de identificar todas esas emociones, ponerles nombre, aceptarlo, ¿no? Y como realmente convivir con ello. ¿Cómo fue ese momento? Sí, te lo iba a decir. Después de ese detonante, ¿seguiste en natación? O sea, ¿cómo se...? Cuando perdí el ojo. Sí. Sí, yo ya estaba... Ahí coincidieron de nuevo varias cosas. Yo ya tenía 27 años, o sea... ya habían pasado los terceros juegos y, o sea, como que estaba en otro punto. Claro, porque los terceros juegos sí. Claro, no hemos hablado de ellos. Vale. ¿Cómo fueron? Que quizás vamos poco a poco, porque si no... Es que tiene tanta trayectoria que estamos aquí 8 horas. Sí. No, claro, cuando volví de Pekín sí que hicimos este cambio de mentalidad de tomar las riendas, de hacerte cargo de tu vida y de tu entrenamiento y de todo. Claro. Y entonces nos sentamos con mi entrenador y realmente planificamos todo como muy concienzudamente, añadimos realmente el trabajo del psicólogo del CAR como más presente y bien hecho, o sea, como el biomecánico, todas las herramientas que teníamos realmente las pusimos al servicio como un cuerpo, mente y alma todo junto, ¿no? Que sí, como... no era entrenamiento de cuerpo solo, sino... Claro, y decir, a ver, ¿qué recursos tienes para hacer esto? Y déjate de tonterías y aprovéchalos todos. Y había como mucha consciencia de decir, son 4 años y hay que hacer todo este curro para que llegue Londres y llegue la medalla. Y además toqué la pared y me siente orgullosa, satisfecha y ya está, ¿no? Y entonces lo disfruté muchísimo. O sea, fueron 4 años de realmente disfrutar porque estaba conectada con lo que estaba haciendo, ¿no? Y tenía sentido para mí, también era, claro, más adulta, más madura. Claro, es que la edad también ayuda muchísimo. A veces queremos correr y... sin escucharnos, sin parar. Sí, y también con esta cosa de comparar, ¿no? Con lo que hacen los demás, creer que gente que se parece a ti, mira que está haciendo este o esta, yo tendría que estar haciendo lo mismo. No tenemos ni idea de las circunstancias de nadie. Y solo de las nuestras y a veces ni esas, ¿no? Entonces como que sí, que a veces cuando somos más jóvenes, o ahora también, ¿no? Cuando te da la prisa de, corre, que tengo que hacer esto, que todo el mundo está en la ola de esto y yo ya voy tarde y nos boicoteamos, ¿no? Pues el parar un poco y decir, vale, voy a hacerlo desde donde quiero hacerlo, ¿no? Desde donde se espera que lo haga, y sobre todo desde la expectativa del resultado, que es el cambio para mí entre los Juegos de Pekín y los de Londres fue ese. Creo que no fui consciente hasta que se acabaron los de Londres, pero que lo que había cambiado era que ya no estaba dependiendo de un resultado y mi felicidad ya no estaba puesta en si conseguía o no conseguía esa medalla, sino que era como, vale, mi valor como persona no tiene que depender de una posición o de una marca. Y mi autoestima no va a depender de este resultado. Porque aunque yo dé todo, eso no lo puedo controlar. Entonces yo creo que hice ese clic sin ser muy consciente y le puse palabras 4 años después, pero es lo que me permitió como disfrutar del camino, ¿no? De decir, es que me lo paso bien haciendo esto, me lo paso bien con la gente con la que se lo estoy haciendo y estamos aquí soñando juntos y es divertido. Claro. Y todo ese recorrido durante los 4 años, cuando llegas a Londres, ¿ves que ha tenido su fruto? Claro, yo llegué a Londres, pues eso, de nuevo una final, para conseguir mi medalla, ¿no? Después de cosas que no habían ido, o sea, pues cosas que pasan, claro, cosas más agradables y más desagradables, pero ya estaba allí.
y no gané. Quedé cuarta otra vez. Pero es verdad que la sensación fue muy distinta. Y yo en Pekín salí llorando y aquí es que fui tan consciente de que lo había dado todo Claro. y que había 3 que habían corrido más. Pero yo si me paraba a pensar, yo no podía haber cambiado nada. Y entonces como que salí orgullosa, ¿no? Me fui corriendo a abrazar a mi entrenador, estaba mi familia, dije, ven, estaban todos preparados ya con los Kleenex para aguantar el llanto, el drama de Carla, y no salí diciendo, venga, que nos vamos a cenar. Claro. Porque era como, ostras, es que ya está. Es que un resultado no puede invalidar todo el esfuerzo de 4 años. Realmente hay estás 3 a gusto mejores. en lo que has hecho. Claro, Como- yo me sentía satisfecha y Claro. orgullosa Claro. Eso de es cómo lo importante. había hecho, sí. Y que eso no quita que habrá momentos que te pondrás con la exigencia, o sea, que eso va a pasar, es que también Claro. no somos, o sea... O que te frustres, puede ser perfectamente. Y solo faltaría que no, ¿no? O sea, que tampoco... que Nos no- tenemos no- que permitir estar mal Sí, también, claro. lógicamente. que no caer en el Mr. Wonderful. Claro. Sí, exacto. Claro. No, jolín, pues hay cosas que van fatal, que son una mierda, y hay días que no te quieres levantar, ¿no? Y hay días que dices, ¿para qué estoy haciendo yo todo esto? Pero también sirven, ¿no? Para decir, vale, es verdad, lo estoy haciendo para esto. Seguimos en el transcurso de tu vida. ¿Cómo va? ¿Sigues nadando, preparándote para los siguientes o ya...? Claro, yo seguí ¿O descartas? nadando y mi idea era seguir hasta más año a año. Yo no era capaz de planificar a largo plazo porque, jolín, también es duro, ¿no? Claro. Y ya, pues era otro momento Que de a mi partir vida. de cierta edad ya, de hecho, se permite, o sea, tú puedes con 40 años decir, no tengo- Ya, pues yo no. que como Pero hay Claro. gente que igual sí, pero... Sí, pero quizás los deportes de tanto élite duran como muy poco, muy poco, ¿verdad? ¿no? Sí, normalmente sí. Es verdad que hay casos, y más en la natación paralímpica, que alucinas, ¿no? De edades que dices, ostras, ¿cómo están ahí todavía, no? En mi caso, yo no podía hacerlo. O sea, para mí no era viable, no era lógico ni sensato pretender... No me estaba ayudando verlo a 4 años. Necesitaba como verlo Poco a poco. cada año. Que también era un aprendizaje, decir, vale, me motivó 4 años atrás verlo a largo plazo, ir cortándolo en trozos pequeños, pero ahora no puedo, ya llegaré. Y voy pasito a pasito. Y seguí compitiendo, y ahí es donde empezó lo del ojo. Porque yo allí me fui del CAR y me independicé. Me independicé del CAR en lugar de casa de mis padres. Yo me independicé del centro de alto rendimiento. Pero bueno, me fui a vivir sola y estaba estudiando un máster. Bueno, que empecé a notar, 1, que la gente en Barcelona era muy borde y se chocaba conmigo por la calle. 2, que no me estaba leyendo ni una puñetera lectura de obligatoria del máster. Y yo decía, jolín, te estás volviendo un poco vaga, tal. Y no fue hasta que una cosa tan absurda como depilarme que dije, ostras, no me veo la axila. Y ahí me acojoné. Y, bueno, perdón. Y entonces no pasa dije, jolín, algo está pasando, ¿no? O sea, como que me di cuenta que yo había estado negando por mucho tiempo que algo me estaba pasando y que estaba perdiendo visión. Y entonces ya cuando fui al médico me dijo, mira, tienes un desprendimiento exudativo de retina. Y yo, vale. Porque antes de eso no tenías ni... Claro. Claro. Yo nací en un parto quíntuple. Éramos 5. Ostras. Hostias, Sí, 5. Siempre paro. Esto lo explico Es pausadamente. que- Yo digo, ¿qué es ese parto? Y lo he pensado, digo, quíntuple, 5, Ya pero digo, he no dicho, puede no ser. puede ser No eso. puede ser. Sí, se veían solo 4 y luego resulta que éramos 5. Ostras. Y pues directas a la incubadora, claro. Claro y, que sí, muy pequeñitas. Si no, sí, eso no sí, yo cabe. era la más grande y pesaba 1,100 kg, o sea que imagínate. Y entonces, bueno, fallecieron 2 y quedamos 3. Y de la incubadora, pues me dañó los ojos. Entonces yo ya nací con una discapacidad visual, con un 10% de visión, pero mi 10% era mi 100%. Claro. Entonces, obviamente que yo sabía que tenía una discapacidad visual, ya me daba cuenta, pero no era 100, o sea, era mi realidad. Claro, Entonces claro, yo sí, sí. crecí y aprendí desde ese porcentaje de visión. Y claro, cuando empezó todo este proceso, que luego tuve que pasar, pues eso significó un proceso de quimioterapia ocular, que me iban pinchando como en el ojo cada vez, y yo estaba entrenando, entonces eso me quitaba, no podía entrenar tanto como podía, bueno, que mi médico es la mejor persona del mundo y me entendía perfectamente y me acompañó muy bien en ese momento y lo intentábamos colocar todo como para que afectara, o sea, él comprendía mi realidad como deportista, ¿no?
Pero es verdad que, claro, no podía nadar como nadaba hasta ese momento. O sea, como que de repente me chocaba con la corchera, estaba nadando por encima de un compañero y no me había dado... O sea, como que... Claro, era todo... Mi realidad cambió. Claro. Y me sentí discapacitada. Yo nunca me había sentido discapacitada. Yo era una persona con discapacidad, pero ahí me sentía discapacitada. Uh-huh. Y ahí me entraron todos los miedos y todos los fantasmas y todas las... Para empezar, el por qué a mí, por qué ahora y por qué esto, si yo ya sé de qué va, que le pase a otra persona que no tenga relación con la discapacidad, que yo ya me sé el cuento, ¿no? Como mucho la rabia y la frustración. Sí. Y luego como mucha tristeza. Y yo no me había, como mujer empoderada y millennial y tal, era como que la tristeza, ¿no? Y deportista de élite y también pues la etiqueta que yo me había construido entre mi entorno y yo de tú puedes con todo, pues triste no. Entonces ahí me di cuenta de lo que era y de que tenía que pasar por esa emoción y... porque al final había perdido algo, ¿no? Había perdido un ojo, o estaba perdiendo un ojo, y había perdido mi estilo de vida, o mi vida como la vivía hasta ese momento. Entonces, por eso os decía antes, ¿no? Ese fue el punto realmente de inflexión, porque ahí realmente tuve una dificultad real que no había tenido hasta ese momento. Desde en lo que más había hecho, que era nadar, cómo podía ser que me sintiera tan incómoda nadando, cuando todas las horas que le llevaba dedicadas, ¿no? Hasta eso, ir por la calle o estar con amigos y estar en una mesa y darme cuenta que la mitad de la mesa la ignoraba porque yo no estaba acostumbrada a no ver por este ojo. Claro. Entonces era el leer. Yo leía muchísimo y no podía leer. Tenía que empezar a hacer pues, audiolibros que por suerte la tecnología va a favor de la discapacidad. Pero claro, era un cambio muy heavy. Sí, y que yo no estaba preparada porque a mí siempre me habían dicho que lo mío estaba estable y que como que no podía cambiar. Y de repente... había cambiado, entonces había mucho enfado, mucha tristeza, ¿no? Y realmente, y mucha ansiedad, porque cómo será mi vida, ¿no? La ansiedad al final es el fruto de cuando te pones en el futuro. De incertidumbre. Y que al final llevabas mucho tiempo como anclada en un entorno, ¿no? De natación, de golpe ves la posibilidad de desanclarte totalmente de ahí y es la pregunta de ¿y ahora yo quién soy, no? ¿Y qué es de mí? Claro, para mí era, vale, pues ya nada de lo que has hecho sirve, no vas a encontrar trabajo de nada de lo que has estudiado, nadar no vas a poder seguir nadando igual que hasta ahora, yo vivía sola y que en realidad eran todo mentiras, pero era como, ya verás, es que no podrás, luego nunca vas a tener familia, o sea, como me puse cuando te pones ahí en el modo flus, sí, o sea, sí, todo va fatal, no va a ir nada bien, no voy a conseguir nada en la vida. Sí, y yo estaba un poco en ese pozo y hice un cambio de clic porque recibí unas cartas de unos niños de un colegio que habían trabajado en un artículo que había escrito yo contando toda esta historia, bueno, igual, mejor, no sé si mejor contada de la que estoy contando hoy, pero de los cuartos y de la carita sonriente y todo, ¿no? Porque cuando pasó lo de la cara sonriente yo empecé a recibir fotos de amigos y conocidos y gente que no conocía que me mandaban sus caras sonrientes en Londres y fue como un regalazo. Qué bonito. Sí. Entonces, estos niños me mandaban sus cartas con sus caritas sonrientes y con que, bueno, que ellos querían ser no sé qué de mayores, que sabían que sería difícil, pero que lo harían con la carita sonriente. Y ya me ves a mí llorando en el sofá de mi casa con las cartas. Digo, vamos, y me ven ahora. Y me hizo clic de decir, Carla, otra vez, ¿desde dónde quieres vivir esto, no? Como el cambio como el recordarme este mensaje constante de, hey, que al final es lo que creo que tenemos que ir haciendo siempre, ¿no? Revisitar y decir, ¿desde dónde estás viviendo esto y desde dónde quieres hacerlo o te es más útil en este momento, ¿no? Y también me sirvió para construirme a mí una perspectiva nueva de lo que significaba para mí la discapacidad y formar parte de este colectivo, ¿no? Como ir modificando un poco el discurso y lo que significaba para mí, porque me di cuenta que hasta ese momento yo lo disimulaba, hacía ver que no pasaba nada y lo vivía como algo sin ser consciente, como el mejor que no se te note, o sea, que no se me notara era algo bueno. Y es como, pero que no se me tiene que notar, si no veo, no veo. Exacto, sí. Y entonces, como el aceptar eso, también me ha dado una paz y una tranquilidad conmigo misma, ¿no? Y me he puesto la vida mucho más fácil. ¿Notas que aceptarte a ti misma? ¿Notas que en el momento que dices, por ejemplo, antes que te sentías una persona discapacitada, notabas que tu entorno era proclive a ayudarte, no tu entorno tanto familiar, sino el entorno a nivel de, pues, por la calle, en el supermercado, ¿no?
¿notabas que era proclive a ayudarte en esa situación o era también una frustración de el mundo no está adaptado para mí? Bueno, esa frustración existe, porque Actualmente, el mundo no está adaptado para nadie que se salga de la norma que no sé quién ha puesto. Las normas, sí. Sí, porque al final, y ahora por suerte lo estamos viendo, que todos los colectivos minoritarios están hablando, ¿no? Desde las mujeres hasta las personas racializadas, el colectivo LGTBI, ¿no? Yo qué sé, todo el movimiento antigordofobia, o sea, como que hay muchos movimientos ahora despertando. Sí. Que empezamos a alzar la voz. Exacto. Sí que es verdad que yo siento que a la discapacidad siempre nos la olvidamos. Que mucho discurso de activistas se olvida que hay una parte de todas esas cosas que nos atraviesan que también es la discapacidad, ¿no? Que dentro de todos esos colectivos claro, es también que está. Es lo que estaba pensando, que a veces quizás separamos mujeres, hombres. Sí. Y que dentro de mujeres y hombres hay muchas otras cosas más, o sea, discapacidad, racialidad, muchas otras cosas más. De hecho, ¿sabes? la discapacidad es un factor de discriminación súper fuerte y que en tu caso personal, por ejemplo, eres mujer y además eres discapacitada, entonces tu discriminación es múltiple, porque tú no vas a vivir la misma el mismo problema de discriminación que vive un hombre discapacitado, porque eres una mujer discapacitada, ni el mismo problema que una mujer independiente, porque eres estás como que te confluyen dos factores muy fuertes de discriminación. Exacto. Total. Y a mí me confluyen estos dos y a una mujer persona, racializada pues es mujer o sea, Exacto. que al final creo que lo bueno que está empezando a pasar también es que la diversidad se una un poco, ¿no? Porque no es solo, ¿no? Y el feminismo también se está dando cuenta de esto, ¿no? De que ha habido un feminismo hablado desde el clasismo que no incluía a las mujeres racializadas. Total, sí. Es como desde una posición muy privilegiada, ¿no? Entonces yo creo que es como este equilibrio desde yo en ciertas cosas también soy privilegiada porque he nacido donde he nacido, soy una persona blanca, o sea, tengo unos privilegios que otras personas no tienen, ser muy consciente de ellos y de cómo los quiero usar, y también me hace ser muy consciente de los que no tengo. Claro. Entonces, durante mucho tiempo es educar a la gente en lo que es la discapacidad, ¿no? En todos los estigmas que hay, pero y hay una parte de mí que también piensa, jolín, persona sin discapacidad, ¿puedes educarte y hacerte cargo y responsable de tus creencias sobre la discapacidad? Y decir, ostras, ¿qué pienso yo sobre la discapacidad? Esto y esto, vale, ¿y estos pensamientos tienen algún fundamento? ¿Son reales? Claro. ¿Cómo puedo desmontar estas creencias? Y ¿no? escuchar más también, quizás, ¿no? Porque a veces es como que a la gente que tiene discapacidades no se la escucha mucho. Bueno, no tiene mucha voz. No somos muy visibles. No, es lo que te iba a decir. Es que yo le estaba pensando y como tener la posibilidad, ya para nosotros, pero nosotros somos realmente insignificantes. No, pero que la gente que gobierna, que se pueda sentar y ¿qué necesitáis? Yo creo que tampoco es tan complicado y cosas que no se hace y en general en todo el mundo, ¿eh? Pues mujeres inmigrantes. Sí. ¿Qué necesitas? ¿No? Pero que hasta que no lo necesitas, o sea, hasta que no pasa que tienes una amiga, una hija, un padre, o sea, alguna persona que le afecta esto, no te implicas. Y esa es la tristeza. Entonces, yo obviamente no podemos implicarnos en todas las causas y todas las luchas, pero ser un poco más empático con ellas, ¿no? Es lo que te ayuda a realmente aprender y empezarte a colocarte al lado, no como salvador, porque con muchas cosas nos hemos colocado, o sea, con la discapacidad pasa, o sea, yo, personas, te ayudo porque doy por hecho que necesitarás ayuda, pues igual en esto que estoy haciendo no necesito tu ayuda, pero en otras cosas sí, ¿no? Pero ya nos colocamos como en una situación de superioridad, ¿no? Sí. Como personas blancas, vamos a salvar a ver, perdona. Deja tu blanquitud a un lado, ¿no? O sea, es como no damos el espacio, damos por hecho lo que necesitan las otras personas y entonces lo generamos antes de ver, observar, preguntar y comprender que dentro de este colectivo también hay, o sea, dentro de la discapacidad concretamente, es que hay tantos tipos de discapacidades diferentes. Y grados. Hay grados, o sea, no es lo mismo una discapacidad visual que una discapacidad por un trasplante de órganos, o auditiva, o física, o cerebral. Luego, toda la cantidad de etiquetas, ¿no? Muchas personas con parálisis cerebral que la gente les trata como si fueran niños y tontos. ¿Por qué? Porque hablan más despacio. A ver, por favor, ¿no?
o hemos visto Campeones y entonces todos sabemos de discapacidad porque hemos visto una película que plantea una discapacidad concreta y con sus estereotipos también. Entonces es como que perpetuamos esos estereotipos y no damos oportunidad a realmente hacerlo visible y comprenderlo, ¿no? ¿Cuántas personas, figuras públicas, ya sea de actores, el mundo del arte, el mundo de la comunicación, en la política, ¿cuántas personas con discapacidad te vienen a la cabeza? Es que Muy pocas, sí, sí. muy pocas, por decirte que me Claro. cuesta mucho pensar una de cada ámbito. Claro. Y luego, si piensas ya en todo el imaginario nuestro de la literatura, No, la es es nula, que ya sí que totalmente no. nulo. bueno, o el Lazarillo de Tormes, que era un cabrón. Claro, o sea, como El- que se no, o sea, relegaría sí. a O gente o- muy o muy mala o gente muy desfavorecida, por decirlo de o una forma. o sea, muy desgraciados. Sí. Exacto. O personajes muy malignos, salud sí, sí. mental. Sí, mató a todos porque tenía... A ver, por favor, podemos estigmatizar Sí, sí, más, sí. ¿no? Y ya, por ejemplo, cuentos infantiles, ya ni hablamos de eso porque yo en mi infancia no vi nada de eso. Claro. Nada, o sea, no me lo incluyeron en mi educación. No era por una decirlo. realidad no. para las personas. Como yo iba por la calle y podía ver pues a alguien con una discapacidad, pero no estaba incluido en mi educación de como un igual, ¿no? Como un Claro. cuento de que salía una persona con discapacidad. Claro. Por un ejemplo, de mil maneras se puede hacer. Es que no se ha visibilizado. No hace tanto tiempo que a las personas con discapacidad en España se las encerraba en las Sí, casas. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, claro, no hace tantos años. No estamos hablando de hace 300 años, no. Estamos hablando de que en según qué contextos se sigue escondiendo, que hay que romper mucho todavía esa... O sea, es como que se va de un lado de superhéroes, ¿no? Como los deportistas, ostras, mira lo que has conseguido. Yo me dedico doy mucha formación, pero también doy muchas conferencias. Y es como, así ven y cuéntale, ¿no? Tu superación. Bueno, a ver, todos superamos cosas, ¿no? Es como, entonces de repente soy superhéroe, que te cuento mi vida y es fascinante y así inspiras a mi compañía, pero si te doy mi currículum para que me des trabajo, Entonces, Entonces, ya Esto no. ya no, ya, sí. entonces, bueno, pues entonces ya no soy tan superhéroe, ¿no? Entonces hay como una hipocresía ahí de todos somos inclusivos, pero luego... Pero a la vez no tanto, sí. O sea, yo tengo una discapacidad visual y no me molesta ese término, ¿no? Porque hay muchas personas que con eso también hay mucho debate. Sí, es que no sé, yo también en preparar la entrevista era como... ¿Cómo lo digo, no? Claro, sí. Pero porque hay en muchos temas pasa hoy en día más porque como depende de cómo digas, depende de qué, puede no molestar. Ofende, claro. Es que nos Entonces ha no sab- pasado, de hecho, en otras Sí, entrevistas, de entonces depende no de sabes cómo... nunca como Claro. qué términos quiere que utilice la persona. Es que no tenemos por qué saber de todo eso para empezar. Claro. Y creo que eso nos tiene que quitar también O sea, la voluntad de aprender es eso. Totalmente. Es, Sí, sí. es preguntar. ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, yo creo que lo que más se usa ahora es persona con discapacidad, porque por eso se hacía un poco la diferencia en yo me sentí discapacitada, porque yo no soy discapacitada. Yo tengo una discapacidad visual, o soy una persona con discapacidad. Pero como discapacitada es como, a ver, ¿para qué? ¿Para todo en la vida? Claro, Ya, es atribuirte claro, un claro. adjetivo Como muy grande. Claro, quitándote como toda esa dignidad humana Todo de lo- persona, porque eres persona discapacitada. claro. El otro Y- valor te claro. lo quita. Claro, y yo soy muchas más cosas. Claro, claro. Aparte de una persona con discapacidad, y no soy mi discapacidad, ¿no? Pero desde el momento en que en la Constitución sigue poniendo disminuidos y hay una lucha para que se cambie, que parece mentira, que no sé, bueno, no, No, es, no sé, bueno, sí, que es una palabra. es una Que nos o sea, queda mucho por Claro, trabajar. mucho por hacer, claro. sí. Y hay mucho argot que se queda en el imaginario y que lo decimos sin pensar, ¿no? Menos válidos. Bueno, ¿cómo que menos válido, no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Menos válido que quién? ¿No? Claro, es que también hace un par de años se hablaba con unos conceptos que eran una barbaridad. Sí, y no venimos de... O sea, No, no, no es la hace historia tanto, que nos ¿eh? precede. Claro, no hace no. tanto. No hace tanto tampoco, es como hace 2 días casi casi. Lo que pasa es que a veces nos perdemos como en cómo lo digo y es como, bueno, ¿cómo lo digo? Pero ¿cómo hago que sea accesible? O sea, como que el discurso vaya más allá de
¿Cómo hablo yo de la discapacidad? Pues primero habla con personas con discapacidad, relaciónate con personas con discapacidad, que no te dé miedo. Escúchalas. Ten amigos o rollos o parejas o empleados o compañeras de trabajo, ¿sabes? Sí, total. Si no forman parte de tu vida, es muy difícil que sepas qué le pasa a ese colectivo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo te planteas tu vida ahora mismo, a nivel tanto profesional? Porque hemos visto que eres cofundadora de la Fundación Punt de Vista. Si nos puedes hablar un poquito de en qué punto estás ahora mismo. sí. También haces conferencias, Sí. formas, ¿no? Sí. Porque claro, tú ya te retiraste de Sí. la natación. Sí, yo me retiré un poco forzosamente porque quitaron mis pruebas del calendario paralímpico, con lo cual ya no había opción a seguir compitiendo. O sea, ya no hacen esa competición. De mi categoría quitaron las pruebas en las que yo nadaba. Ah. Entonces eso significó que me quitaban también la beca y ya tenía una edad que ya no, Claro. tenía que trabajar. Entonces no pude compatibilizarlo. Y luego volvieron a poner una de las pruebas, intenté como volver y ya al final me retiré emocionalmente, ¿no? Porque la primera fue forzosa y la segunda fue como, vale, ya está, ya no estoy dispuesta a pagar ese precio, quiero hacer otras cosas. ¿Y cómo es ese momento? Porque claro, toda la vida nadando. La retirada es un momento muy difícil, Claro. porque eso sí que es volver a construir tu identidad. Yo era Carla Casals, nadadora paralímpica. Y sigo teniendo esta coletilla, pero ya no soy eso. Claro. Entonces, pero era eso para toda la gente que conocía. O sea, mis conversaciones eran de muchas cosas, pero siempre empezaban, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde vas? ¿Y ahora qué competición tienes? Y mi rutina del día a día. Claro, yo me había construido a mí misma como deportista. Entonces, de repente ya no tenía eso que me daba una rutina del día a día, unos objetivos y una identidad. ¿Quién soy yo si no soy esto, no? Entonces, construir esta nueva como personalidad y también como quedarme con las cosas buenas que sí que me había dado el deporte, ¿no? Es como de todo esto que he aprendido, ¿qué me quedo? Y aprender y aceptar que yo tenía mucha experiencia como deportista de élite, pero no podía tenerla en las cosas que iba a hacer ahora, ¿no? Claro. Entonces me salía un poco la exigencia de decir, pues ahora quiero ser la mejor haciendo esto que hago ahora, ¿no? Formación o coaching o comunicación. Y es como, a ver, chica, llevas 20 años nadando. Claro. Poco a poco. Te faltan horas de vuelo, ¿no? Sí. Y entonces aceptar eso también... Fue duro. Sí, porque claro, estás en una posición y de repente ya no. Y yo tampoco... Claro. Fue más a nivel... O sea, que entiendo que deportistas con más exposición les es todavía más difícil porque al ser más mediático supongo que te dejan de llamar de lo que sea, ¿no? Yo como tampoco no era el caso, pues esa pérdida no la tuve. Pero sí de reconstruir la identidad y de decir, ¿y ahora qué quiero hacer yo con todo esto, ¿no? Claro. ¿Qué me he formado? ¿Qué tal? ¿Hacia dónde me ubico? Y ahí sí me di cuenta que pues un poco la discriminación que hay en el entorno laboral para contratar a personas con discapacidad, me di cuenta que no había opciones, ¿no? El ejemplo más gráfico, una multinacional con departamento de comunicación que me querían contratar para un puesto que no era en el departamento de comunicación, que es lo que yo me había formado, ¿no? Y yo les decía, pero si tenéis esto ya, pero no necesitamos a nadie. O sea, lo único que querían era cubrir el expediente Que había una que hemos contratado a personas con discapacidad. Entonces, bueno, te das cuenta un poco de la realidad, ¿no? De las ofertas que hay en ese sentido y de que no encontraba mi sitio, y ahí es donde empecé a emprender. Y entonces me dediqué pues primero emprendí pues un proyecto de coaching y formación que pues no acabó, o sea, pues acabamos cerrando, luego una empresa como de comunicación, luego tuve la oportunidad de cofundar la Fundación Punt de Vista, que esto sí sigue, yo ya no la dirijo, pero sigo colaborando de manera voluntaria y de hecho todo lo que recaudo con medallas de chocolate va directamente a su premio científico. Y bueno, como es formar parte de distintos proyectos que me podían motivar y que podía construir de la forma en la que yo quiero vivir mi rol profesional, ¿no? Y ahora estoy un poco en esto, ¿no? En pues todos estos emprendimientos que se han quedado en otros lugares han pasado, ¿no? O sigo formando parte, pero no con la misma implicación, y ahora estoy en este punto de seguir lo que realmente he estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Que es mucha formación, la parte de las conferencias, temas de comunicación, ¿no?
y me lo paso muy bien, la verdad, formando. Tengo la suerte de poder formar tanto a infancia como a adolescentes, como a personas adultas, y tener este contraste de poder trabajar. Además, yo lo que hago al final es trabajar en temas de bienestar emocional, soft skills, ¿no? Pues inteligencia emocional, liderazgo, pues todas estas competencias blandas, ¿no? Que les llaman. Y verlo tanto como en niños, en infancia, ¿no? En pequeños, como en personas adultas, me da un contraste que a mí me gusta. O sea, porque puedes como intervenir en distintas fases de la vida, personas muy distintas con historias muy diferentes, ¿no? Y la verdad que lo disfruto mucho. Y bueno, y la parte de las conferencias pues me lo paso bien porque me lo paso, a mí me gusta hablar, pero y también supongo la posibilidad de moverte, ¿no? Sí, de viajar, conocer nueva gente también. Sí, eso es... de poder, o sea, ayer tuve que ir a Madrid, o sea, a mí el hecho de que mi trabajo me permita poder ir a sitios, conocer gente diferente, me gusta mucho, porque me abre la mente, es lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, tú tienes tus creencias, y yo las tengo, claro, y de repente estás hablando con una persona y dices, pues, ojo, que esto no me lo había pensado yo así, y voy a cambiar un poco la perspectiva. Escuchar a otra gente siempre te te ayuda a crecer. Sí, total. Y aunque no estés de acuerdo con la otra persona, quizás es algo que no te habías planteado nunca. Y luego puedes seguir no estando de acuerdo. Claro, pero ya te lo has planteado. En lugar de no estar de acuerdo desde esta es mi idea y me da igual lo que tú pienses, es como, esta es mi idea y qué interesante que tú lo veas. Nunca hubiese pensado yo en esta alternativa. Claro. Que no estoy del todo de acuerdo, pero wow, o sea, qué interesante no poderlo ver desde otro punto de vista que quizás yo no hubiese pensado. Y conocerlo. Bueno, que al final es un poco lo que hacéis vosotras, dando voz a mujeres diferentes, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final también Carmen y yo, cada una pues debe pensar... No, claro, las opiniones no son exactas, ¿no? Claro, ni de las personas que entrevistamos muchas veces, pero a veces está bien conocer otro punto de vista. Por mucho que no estés de acuerdo, te aporta, te enriquece como persona, yo creo. Muchísimo. Sí, y te quita creencias, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios sobre otros contextos que conocemos menos y es como, pues... Esto no era así. Sí, total. Y sí, nos pasa mucho y a veces pues, no sé, cada una tiene sus ideales y pues quizás no podamos llegar a un punto en concreto, pero entiendo tu punto de vista o entiendo lo que has vivido, ¿no? Sí, de hecho yo creo que no hemos hablado con ninguna chica, esto no lo hemos hablado nunca, creo tú y yo, pero ahora le estaba pensando porque digo, creo que nunca hemos tenido a una entrevistada, incluyéndote a ti, y no he salido de la entrevista pensando en algo totalmente distinto, ¿no? A lo que ya pensaba o la idea que tenía como establecida de base, ¿no? Como que de todo se saca como un aprendizaje muy profundo además, porque en el momento que escuchas a la otra persona, igual tú tenías una idea y luego acaba siendo como totalmente es muy guay porque distinta. siempre aprendemos. Sí, o sea, se aprende mucho. De todas las mujeres que hemos hablado, de todas he aprendido algo. Sí. Claro. Es que la experiencia yo creo que es, por mucho que te cuenten de discapacidad, de persona con discapacidad, de Juegos Paralímpicos, hasta que no conoces a alguien que te lo cuenta, ¿no? Es como no conoces una realidad. Exacto, y no te abre como esa ventana que luego de repente empezarás a escuchar historias. Sí. O verás más o sea, de repente verás cosas que ahora no estás viendo. Exacto. O saldrás y dirás, ostras, mira, una persona en silla de ruedas, no sé. Y que igual no la habieses visto. Sí, o sea, que como quizás que tu radar, ¿no? Tu rutina pensarás, este sitio no está habilitado, quizás. Exactamente, ¿sabes? la accesibilidad le prestas mucha más atención. Sí. Cuando de repente te das cuenta de eso, de la luz, los contrastes, es que es todo, ¿no? Al final, los menús del restaurante, las luces, lo que, pues llegando hasta aquí, ¿no? Yo venía con Google Maps y decía, vale, claro, yo no veo los números, o sea, claro. Es como que la tecnología te ayuda, pero si no sabes dónde vas, necesitas mucha más información, ¿no? Sí, claro. Y igual tú no lo habías ni pensado. ¿Cómo puede ser que haya ido a parar a no sé dónde, ¿no? Sí. Bueno, es que no te lo planteas ya desde un primer momento, yo creo. O sea, no piensas en cómo puede ser que se haya ido, no, sino que desde un primer momento ya no te planteas quizás que pueda haber una dificultad. Claro. Exacto. Es lo que decíamos del desconocimiento tan grande que hay, ¿no? Claro, sí. O sea, ya como ya no te lo llegas a plantear. En el momento que pasa dices, hostia, sí, claro, tiene toda la razón del mundo. Sí. Pero en el previo, es otra realidad que no hemos vivido, entonces no te lo llegas a plantear. No. Por eso es tan importante también hablar sobre esto. Y dar voz a esos temas. Porque rompes un poco, ¿no? Sobre
Bueno, pues algo tan simple como una ubicación, bueno, pues hay una complicación aquí. Sí, La sí. tecnología me ayuda, sí, pero 100% no, claro. Claro, y es que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es aprender a preguntar, o sea, el preguntar qué necesitas o cómo te puedo ayudar. Ujú. Y por la parte de la persona que pueda necesitar esa ayuda también es aprender a pedirlo, ¿no? Ya. Sí. Porque también a veces normalizamos el, bueno, yo tengo que demostrar que puedo, ¿no? Porque también Ya. al haber recibido también el no puedes, es como, claro que puedo. Igual te Claro, pasas de sí, frenada sí, sí. a, joder, pues lo que decíamos antes, póntelo fácil, Ujú. ¿no? Yo también podría haber dicho, oye, yo qué sé, ¿no? Que concretamente dónde es, porque tal, he pensado, ya llegaré. Claro. Sí. Y luego he Sí, dicho, sí, sí. ¿dónde he llegado? Sí, sí, pero sí, bueno, que también es normal que al final te han dicho tanto no puedes, que pues Un sí que puedo, comportamiento. ya Esa está, es ¿sabes? es como no voy a dar la razón a nadie de que no puedo. Es ¿no? que hay una parte sigue de eso siendo también. Es una parte, humana, ¿no? sí. Y como nosotros Sí. que también somos Es humanas en el normal. punto de, pues lo conseguimos, egoístas, todo eso negativo Claro. tú también lo tienes, que al final... Claro, es al Claro. final, y pues quizás nosotras a las mujeres nos puede pasar en otro aspecto, porque yo me Sí. pongo en ese papel, ¿no? Y digo, Claro. pues quizás yo o mi madre veo que un día no puede y no va a decir no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿Sabes? Claro, y eso o sea, en las Pasa con- mujeres muchísimo, el Sí. pedir ayuda, o sea, hablamos mucho de sororidad, que sí empieza a haber, pero realmente en las cosas cotidianas, en esta cosa de hacer tribu y de que no tienes que Cuesta ser mucho, con las amigas y son tus amigas y dices, pero ¿por qué no le estoy pidiendo a esta persona que no estoy bien y que necesito... No Ni que sé. sea hablar. O sea, ya a Sí. veces nos cuesta hasta decir Sí. eso. Sí. Sí, Yo, de sí. hecho, hablando de hablar, antes, fuera de cámaras, estábamos hablando de un tema que me parece también importante que decir, más que nada, porque parece, ¿no? De hecho, una vez hicimos una entrevista con una chica que sufrió abuso sexual, que se llamaba Mireia, que dijo que una vez hablando con sus amigas, como que sus amigas no se creían que una de cada 3 mujeres sufrieran abuso en Claro. España. Y ella dijo, sí, y fue la primera vez como que alzó la voz y dijo, sí, porque yo he sufrido, claro. a mí también. Entonces va muy bien como que la gente vea que nos pasa a muchas, ¿no? Claro. Y fuera de cámaras nos has contado que sufriste también una situación y una relación de violencia de género. Es una realidad que también te tocó vivir justo cuando estabas en un momento de élite deportiva, ¿no? Sí, y yo no era ni consciente, o sea, yo he sido capaz de ponerle nombre a esto gracias a que el discurso alrededor de esto ha cambiado, porque yo estuve mucho tiempo justificando a la persona. Ese pobre no lo sabe hacer mejor. Y nunca me puse a mí en el centro y me quedé contándome mi historia como víctima también, Claro. ¿no? No desde la inocencia, ¿no? Que ahora se está cambiando un poco también. Me gusta mucho esta aproximación, ¿no? De dejar de hablar de víctimas y hablar de inocentes, porque realmente es lo que hemos sido, ¿no? Y como que te pone en otro lugar que creo que es más sano y más útil para vivir la situación, ¿no? Y entonces yo me conté tanto tiempo esta historia justificándola y culpabilizándome también de cosas, ¿no? Y como que me costó mucho y no ha sido hasta que el discurso ha ido cambiando que yo también he ido diciendo, no, claro, es que esto no era normal. Es que esto era violencia, esto era abuso, esto era control, esto eran relaciones no consentidas. Poder ponerle palabras a lo que viví, Te alivia. sí, y te da la perspectiva para poder construir realmente desde otro lugar. Sí, yo y Carmen somos muy pro a que poner palabras a lo que has vivido y saber qué te ha pasado realmente te ayuda a poder superarlo, entender lo que has vivido y poder construir otra vez. Y dejar de juzgarte, ¿no? Porque Sí, a y veces de victimizarte. Claro. O sea, no es culpa mía, he vivido esto. esto me ha pasado. Ya está. Exacto, pero no por mi culpa, ¿no? Porque a veces Claro. no por ese nombre de violencia de género, es como he dejado que me pase esto, Claro. es que no lo sé. Y ves qué mal lo hago, ¿no? Es otra vez, porque nos viene el no he sido suficiente, bueno, claro, Sí, sí, ataca sí. directamente a la autoestima, pero creo que es que una relación de violencia lo que destruye es la autoestima, ¿no? De la persona, entonces desde ese lugar, ¿cómo vas a quererte? Claro. Sí, sí, sí. Solo te viene el Entenderlo- juicio. Es que- entenderlo va muy Y a ti además te bien. tocó muy joven y en un contexto tampoco, también de mucha presión, ¿no? Es decir, los juegos, la natación, ¿no? Es decir, Sí. fue como un cúmulo de una realidad muy chocante. Yo supongo que vi una figura que yo era muy joven y me fascinó, ¿no? Idealicé a esa persona y toleré muchas cosas desde mi ignorancia también, de tengo que hacer esto, tengo que pasar por aquí, porque sí. Pero es desde el quiero que me acepten, ¿no? O Claro. quiero que me quieran, Sí, sí, sí. quiero que esta persona me quiera, entonces tengo que hacer esto. Y bueno, ha hecho esto, pero bueno,
Me quiere igual, me todas quiere. lo hemos ¿Cómo hecho. puede ser que no me quiera? Pues no te quiere. O sea, no te quiere, punto. Pero, claro, repites esos patrones, te vas construyendo esas creencias, vas justificando, porque contra más tiempo pasas justificando eso, más difícil es hacer el clic. Porque ¿cómo vas a de repente decir que todo eso es verdadera mentira? Que Claro. es verdad que no te quería y que... O sea, Tienes que deconstruir mucho. claro. Tienes que conseguir mucho, Y sí. todo el juicio, además, el juicio que nos hacemos a nosotras mismas, que es el que nos impide que contemos, porque creemos que los demás nos van a juzgar igual, que vamos a recibir esa misma mirada, ¿no? De cómo le voy a decir si me van a decir que es mentira, que no hay para tanto, que no. Y puede ser que haya gente que te lo diga, porque tendrán sus creencias, pero Pero la gran mayoría, por suerte, cada vez ya menos. Por suerte. Pero es verdad que tenemos esa tendencia, Sí. bueno, A juzgar. a minimizar el dolor y el sufrimiento de las otras personas. Sí, total. Porque no somos capaces de... O sea, si tú no eres capaz de sostener mi dolor, me importa 3 pimientos. O sea, esto me está pasando. ¿No puedes sostenerlos? Es tu problema, no me lo minimices. Claro. ¿No? Sí. Y eso, así con todo, es tan subjetivo el dolor, ¿no? Que hay que Sí, cada respetarlo. uno lo vive como... Sí. Pero sí, tiene que validarnos los sentimientos de la otra persona Sí. al final. Y para acabar también habíamos visto lo de que nos has mencionado varias veces, lo de medallas de chocolate. Sí. Si nos puedes explicar un poco, hacer un poco de promo, explicarnos de qué va, el porqué, el título también, título, ¿no? que supongo Vale. que ya lo, Sí, ya lo interpretamos un sí. poco, pero Sí. bueno, para la gente que no le haya quedado claro. Pues cuando me retiré, ya como definitivamente, que era el 2018, necesitaba volcar todo lo que había vivido. O sea, para mí fue como terapéutico. A mí escribir me ha gustado desde pequeña y necesitaba volcar todo lo que me había pasado. Porque es verdad que daba muchas charlas al respecto y tal, tenía la historia muy contada, pero lo necesitaba volcar todo como con más espacio. Y entonces escribí bueno, ya en 2019 escribí Medallas de Chocolate como el borrador. Y en el libro incorporaba partes pues, de toda esta parte de la relación de violencia, o sea, todo eso también lo contaba, pero no está publicado ahora en el libro, lo quité. Pero escribí todo, como porque necesitaba poner orden, vaciar y pasar página. Entonces, cuando decidí publicarlo, claro, vino la pandemia, entonces se paró la publicación porque no tenía sentido como publicar algo que dónde lo iba a vender. Ya. Si no podía hacer eventos, Sí, no. se paró el mundo. Se paró el mundo, que también vino bien porque al final lo acabé autoeditando. Entonces, lo que más me convenció para publicar realmente la historia y como darle esta cosa lucrativa de que la gente pague por un libro, era que fuera realmente solidario. Entonces decidí que sería 100% benéfico y que todos los beneficios irían al premio científico de la Fundación Punt de Vista, que al final lo que busca es encontrar una solución a los problemas de la visión, independientemente de si tu ojo está o no está, ¿no? Entonces me pareció como yo no me sentía como a gusto lucrándome de una historia que ya había vivido, que ya me contratan para... O sea, Sí. no sé, Claro, sí, era sí. como no me acaba de gustar esto. Igual era una impostora que estaba por ahí hablando. Pero lo que sí me ilusionaba era que este libro pudiera tener un algo útil y un sentido. Entonces pues hice este match, ¿no? con la parte de la ciencia. Y ya llevamos un poco más de 13.000 euros recaudados, o sea que estoy súper contenta. bien. Sí, porque al final yo no tengo una campaña de marketing detrás. Claro, no, Tú está sola, súper bien. ¿no? Bueno, Sí. Encontré la editorial Consciente, que ellos hacen autoediciones, y se portaron genial y nada, y salió Medallas de Chocolate, que obviamente pues el título pues se entiende que en deporte de los cuartos es eso, ¿no? Es Medallas de Chocolate. Pues Bueno, qué bien. pues sí, hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Ha de sido verdad. un placer. Gracias Ha a sido un vosotras, qué guay. placer, una entrevista muy guay. Yo creo que 1 hora y media creo que Sí, hemos hemos estado. estado mucho rato. Pero me hubiese quedado 8 horas Yo hablando, también, porque ha sí. sido súper interesante, hemos hablado un poco de todo, súper contentas de Sí, que hayas ha estado sido un aquí, placer, nos de hayas verdad. podido contar tu historia y abrir un poco la mente de todo el mundo. Sí. Gracias a vosotras y enhorabuena por el trabajo, no, de verdad, que hacéis y Muchas gracias. ponerse en acción, ¿no? Y querer abrir esas ventanas, yo creo que
que seguro que llega donde tiene que llegar. Ojalá. Sí. Ya me llamaréis cuando... Ya haremos Nos algo. acordaremos de ti, nos acordaremos de ti. Sí. Bueno, pues, Decimos la frase Ah, del sí. final que siempre a Alba se le olvida, es muy Dios mío, olvidadiza con esas cosas. Estas dinámicas. Yo directa al grano. Pues al final de cada vídeo, siempre a la invitada que está, la animamos a, bueno, las tres juntas decimos una frase a la cámara para animar a Vale. quien nos esté viendo A contar, a contar su historia. Vale. Entonces lanzamos la frase de ¿y vosotras tenéis algo que contar? Vale. Para animar a todas estas chicas que hacen la voz. Así No, ya que Y... Esa- miras aquí esta al de aquí. frente Vale. Las tres. y las tres, a la de tres, decimos ¿y vosotras tenéis algo que contar? Vale. Muy bien, Carmen. 1, 2, 3. ¿Y vosotras tenéis algo que contar? Muy bien.